Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el código La Encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 21 de abril de 2022. Y falta un medio año para las elecciones municipales y regionales, pero el medio año no nos va a bastar en este programa para los más o menos 10.000 candidatos que va a haber en todo el Perú. Sí, 10.000 entre alcaldes distritales, provinciales, gobernadores, sin contar consejeros regionales, regidores, mucha gente. Es imposible cubrirlos a todos, pero vamos a intentar llegar a todo el Perú y por eso vamos a empezar hoy por la ciudad más poblada, la que alberga la tercera parte de la población, Lima. En Lima, el partido que recibió más votación en las elecciones del año pasado fue Avanza País, y el candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País se llama Luis Molina. El señor Luis Molina actualmente es el alcalde de Miraflores, que imagino que quiere hacer lo mismo que hicieron varios, ¿no? Como Muñoz, de saltar de Miraflores a Lima, ¿no? Otro que va a prometer convertir Lima en Limaflores. Y viendo cómo está Miraflores, eso no sería tan buena idea. Hace bastante tiempo varias personas vienen reclamando en las redes sociales que en Miraflores las grúas municipales se llevan sus carros cuando los dejan estacionados en zonas que supuestamente tienen línea amarilla, pero que en realidad está despintada. Una cosita aquí, ¿no? Todos sabemos que Lima está infestada de malos conductores que cuadran donde le da la gana, obstruyen las rampas, bloquean las cocheras. Esa gente está mal, deberían botarlas por una ventana. ¿Ya? Aquí nadie los va a defender. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de negocio. Y estamos hablando de viejos conocidos de Solidaridad Nacional, el partido con el que Molina llegó a la alcaldía de Miraflores. ¿Por qué? En julio del año pasado, con bombos y platillos, la municipalidad presentó una grúa especial que podía levantar carros en menos de un minuto. Muy bien, ahora sabemos qué hay detrás de eso gracias a dos informes periodísticos que, sin darse cuenta, se complementan entre sí. El primero es el de Juan Pablo León del Comercio. Él se paró afuera del depósito vehicular de Miraflores y vio que en los primeros 20 minutos llegaron 10 grúas con autos, incluidos carros de lujo como Maserati y Porsche. En 2 horas fueron 45 vehículos los que ingresaron. Ojo, cada conductor tiene que pagar unos 732 soles si es que internan sus vehículos, entre el pago por la infracción, el servicio de grúa y la guardianía. La comisión que recibe la grúa solita nomás es 230 soles por cada internamiento. Juan Pablo recogió algunos testimonios de choferes que señalaron que habían estacionado sus vehículos en calles en las que no había línea amarilla. Y cuando fueron a reclamar, la municipalidad de Miraflores le dijo, no, sí hay, solo que no la viste porque está desgastada. Esta es una práctica muy común. Miraflores le echa la culpa del pato a la municipalidad de Lima, pero en realidad pues esto es una trampa, ¿no? Dejas que la línea se despinte y ¡juá!, le caes con todo. De hecho, el sistema parece diseñado para que sea casi imposible estacionarte en Miraflores sin cometer una infracción. Así lo puso el urbanista David Fairley con varios ejemplos de vías conocidas como bocacalles, que por su tamaño y por su volumen de circulación deberían tener un solo carril, pero tienen 2. ¿Para qué? Para que sea imposible estacionarte allí sin ocupar un carril y por tanto sin estar en una infracción. Otra práctica común en Miraflores parece ser que las grúas rondan alrededor de las clínicas, donde es muy probable pues, que cualquier persona se descuide en estacionar porque ahí estás pensando en cualquier otra cosa en tu emergencia, ¿no? Imagina además salir de la clínica ya con una tremenda cuentaza y encima tener que pagar más de 600 soles para poder recuperar tu carrito. ¿Por qué las grúas están tan activas? El comercio accedió al contrato entre la Municipalidad de Miraflores y el consorcio de grúas Green City Miraflores. Allí se establece que estas grúas tienen que remolcar por contrato al menos 32 vehículos diarios para no recibir una multa por cada día que no cumplan. Esto quiere decir que la empresa como mínimo tiene que levantar al mes 960 carros y casi 3.000 autos cada 3 meses. Esto nomás ya es una brutalidad, pero hasta aquí pues parece un problema más de política pública, un contrato con un incentivo perverso, un funcionario que diseñó algo que no conocía bien, pero no. Pasemos ahora al informe de Bruno Amoretti de El Foco, que accedió a reportes oficiales de los ingresos de vehículos entre la quincena de julio del año pasado y febrero de este año.
Los reportes muestran que el consorcio de grúas superó largamente la meta, con un promedio de más de 1.400 vehículos mensuales. En todo ese periodo se intervinieron casi 11.000 vehículos, recaudando más de 6,5 millones de soles, de los cuales este consorcio se llevó exactamente 2.977.927 soles cash, o sea, más o menos medio millón de soles limpios al mes para las grúas. ¿Qué empresas suertudísimas conforman el consorcio Green City Miraflores que opera estas grúas? El accionista mayoritario es la empresa Orlandini Racing SAC. Sus socios fundadores son el corredor de autos Raúl Orlandini Griswold y su madre, Cari Griswold Tweedle, que fue militante de Solidaridad Nacional entre el 2010 y 2015. Y recordemos que Molina es un viejo militante de Solidaridad Nacional. En el 2002, el actual alcalde de Miraflores fue elegido por primera vez regidor con esa camiseta y se ha quedado allí casi 2 décadas. Mientras tanto, Cari Griswold postuló con Solidaridad Nacional al Congreso en el 2011 y a la alcaldía de Surco en el 2014. De hecho, su relación con Castañeda era tan estrecha que llegó a ser secretaria nacional de la mujer de ese partido. Desde que López Aliaga le cambió el nombre a Solidaridad por todos los roches que tenía Castañeda y ahora se llama Renovación, estos dos personajes quedaron fuera, pero ojo, Molina siguió siendo muy cercano a su argolla de solidarios. Según reveló El Comercio en el 2019, 16 gerentes y subgerentes que Molina nombró en Miraflores venían de la gestión de Castañeda en la Municipalidad de Lima. Mientras tanto, aquí tenemos una foto de la señora Griswold en una de las tantas marchas vacadoras, junto a los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cabero de Avanza País, el partido por el que ahora está postulando Lucho Molina. De nuevo, no es que aquí nadie esté defendiendo a las bestias que se cuadran donde les da la gana que se lleven todos sus carros. Ese no es el problema aquí. Aquí lo que llama la atención es, uno, la increíble ganancia que obtiene una empresa surgida de la misma cantera de la que salió el alcalde, y dos, que en ese distrito hay otros problemas vehiculares que no se abordan con la misma intensidad, como la proliferación de taxis colectivos que bloquean todo impunemente en Miraflores sin que les pase nada. Quizás porque allí no hay negocio. Cuidado, amigos limeños, que ya vieron lo que pasó la última vez que alguien les dijo que iba a convertir Lima en Lima Flores. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 21 de abril de 2022 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Empecemos con una semi buena noticia. Ayer, luego del Consejo de Ministros, que siempre es los miércoles, se dieron varios anuncios relativos a la pandemia. El primero, que indudablemente es una buena noticia sin atenuantes, es que se aprobó eliminar el metro de distancia que tenían que mantener los escolares. Y así se permiten los aforos de clases al 100% y se allana el camino de retorno por completo a la presencialidad en los colegios. Lo que sí es un componente adicional es el compromiso de los maestros de vacunarse al 100%. Nosotros no tenemos problemas ahí porque hemos alcanzado ya cifras cercanas al 100%, dijo el ministro de Educación, Rosendo Serna. Esto es una muy buena noticia y aquí yo pido, como siempre, que no se alarmen. Hay que sacar un poco la cabeza del ombligo y veamos lo que pasa en otros países. Hay que pensar con la evidencia, al margen de lo que puedan decir nuestras paranoias, ¿no? El lema de este programa siempre ha sido informados, no alarmados. Entonces, esta es una buena noticia. Lo que también está bien, pero digamos que se ha hecho de una manera bien cuestionable, ha sido lo de las mascarillas, porque se anunció que las mascarillas serían facultativas para transitar en lugares abiertos al público en aquellas regiones en las que se haya vacunado con 3 dosis al 80% o más de la población. En principio, se dijo en la conferencia, esto era Lima y Callao, Lima Provincias, Ica y Ancash. Ya, eso está bien, y hay un montón de países que de hecho nunca han tenido la disposición de andar con mascarillas al aire libre, incluso antes de las vacunas. Al aire libre, honestamente, nunca ha habido una necesidad real, salvo pues en zonas muy aglomeradas, ¿no? El problema es cómo el gobierno ha transmitido esta noticia, porque dio a entender que hay regiones en las que el 80% de todas las personas ya tienen su tercera dosis
Y eso no es cierto. De hecho, después de la conferencia salió un comunicado especificando la verdad. Lo que dice la norma es lugares con el 80% de mayores de 60 años con tercera dosis y 80% de personas con segunda dosis si tienen más de 12 años. Allí sí entran Lima y Callao, Lima y Provincias, Ica y Ancash. Pero ojo, no es que en esas regiones el 80% de toda la población tenga su refuerzo. No. De hecho, estamos viendo ahora mismo un cuadro de la sala situacional del MINSA de la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo en la población general. Y allí todas las regiones, todas están en rojo todavía. Lo máximo es Lima y Callao, que están todavía en 60 y algo. Entonces, que el gobierno transmita bien su mensaje y que no mienta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que está mal quitar las mascarillas en espacios abiertos? No. Lo que digo es que el gobierno no puede ocultar el fracaso que está haciendo la vacunación desde que se derrumbó todo cuando entró Hernán Condori. Que no diga que hay regiones al 80%, que no hay. Las regiones donde se está levantando la obligación de las mascarillas están al 80% por encima de los 60 años, que es otra cosa. Eso por un lado. Y por otro lado, por si acá tampoco está prohibido llevar mascarilla, ¿eh? Nadie está prohibiéndolo. Un buen consejo, una buena costumbre es imitar la costumbre asiática de que si tú te sientes resfriado, agripado, enfermo en general, uses las mascarillas. Recordemos todos que la mascarilla normal, sirven más para cuidar al resto que para cuidarte a ti. Esto es una cuestión de responsabilidad con los demás, de pensar en los demás, algo que tendríamos que estar más acostumbrados. Hablando de salud, el exministro Hernán Condori renunció a su cargo como asesor en el Ministerio de Salud. Prefiero retornar a Chanchamayo, donde soy nombrado, para que se queden tranquilos, porque creo que hemos herido a mucho poder económico. Al que has herido es a la vacunación, ¿no? Y mira las cifras. Sigamos con la conferencia de ayer. Allí también se anunció que el gobierno va a presentar hoy ante el Congreso el proyecto para imponer la castración química a violadores de menores de edad. Según lo que explicó el ministro de Justicia Félix Chero, esta medida se va a aplicar luego de que termine la pena de cárcel, es decir, luego de que cumplan sus penas de 15, 20, 25, 30 años. No va a aplicar, obviamente, a los condenados por cadena perpetua. ¿Qué significa esto? ¿Saben cuándo se va a empezar entonces a aplicar esta ley? Dentro de 15 años. ¿Por qué? Porque no hay retroactividad. Si tú estás condenado por un delito, no te pueden aplicar una ley nueva. Eso es un principio básico. Entonces, si se va a aplicar esta ley a los que salgan de la cárcel, pues esta ley aplicará a los que empiecen a ser condenados ahora y entonces empiecen a salir de prisión como mínimo en 15 años. Esto es un engañamuchachos. Y sigamos con el gabinete, porque en otra de esas entrevistas rarísimas que Aníbal Torres le gusta dar a medios pequeñitos, pues tuvo otro de esos momentos de incontinencia verbal y llamó miserable al cardenal Barreto. Luego, ayer en la conferencia ya formal de ministros, dijo que su propósito no había sido ofender, porque en su tierra, cuando no te acuerdas del nombre de alguien, dices que es porque es un miserable, un tacaño, lo que es cierto como puede corroborar cualquier cajamarquino, pero ya pues, ¿no? Como que no quisiste ofender. El señor Torres en esa entrevista hizo como que se había olvidado el nombre de Barreto y lo llamó Valverde, que es otra referencia cajamarquina. Valverde es el cura que le dio la Biblia a Atahualpa en Cajamarca, la Biblia que tiró al piso, ¿ya? Además, para Aníbal Torres resulta que Barreto, que es un cura rojo según la derecha, pues para Torres, Barreto es parte de la ultraderecha. ¿Cuán a la izquierda debe estar Aníbal Torres para que Barreto sea de ultraderecha? Hablemos de ultraderecha de verdad. Laura Graus de Uter.p ha encontrado más antecedentes de una de las candidatas que en la práctica ya está dentro del Tribunal Constitucional, a menos que el Pleno del Congreso se ilumine y se baje a los candidatos que han sido elegidos en este proceso terrible. Resulta que Luz Pacheco, la única mujer candidata, está muy vinculada al Opus Dei. Ha pasado por dos de sus feudos, las universidades de Piura y la de Navarra en España, y había escrito artículos que nadie había reseñado porque están detrás de la muralla de pago del comercio inaccesible y por eso pasaban piola. Pero miren, uno de ellos dice que existe la ideología de género, lo que todos sabemos que es una excusa para oponerse a la educación sexual en los colegios, algo que, como han demostrado las recientes tragedias, es más urgente que nunca, se necesita. En otro artículo se opuso a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016 que permitía que las personas trans puedan cambiar su sexo asignado en el DNI. En el artículo, la señora Luz Pacheco profetiza una serie de calamidades y problemas jurídicos a raíz de la sentencia. Solo le faltaba decir que iba a llover azufre. Por supuesto, ninguna de sus profecías se cumplió. Este es el Tribunal Constitucional que se nos viene ante el desinterés generalizado. Ojalá le dedicáramos la misma cantidad de memes y videos que a un Ampay.
Y ha habido un nuevo asesinato de un líder indígena. El gerente de pueblos originarios de Pangoa, Ulises Ramiche, fue asesinado a tiros en la selva central solo horas después de reunirse el martes con la viceministra de Poblaciones Vulnerables, cuando estaba regresando a su comunidad en el Braem, y lo mataron. Rumiche, que es líder del pueblo nómad Siguenga, era un aliado del desarrollo sostenible en el Valle Cocalero. ¿Cuántos líderes indígenas asesinados van en este año? 5. Mientras tanto, todos consumimos a ancho de banda en la vida privada ajena. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y tenemos que seguir cuidando de la economía, en un contexto mundial en el que los precios suben en todo el mundo, pero el gobierno peruano no parece estar muy preocupado realmente. Quitarle el IGB a algunos productos, según ellos, es una fórmula mágica y no parece que tengan nada más. Por eso queremos insistir con ese tema, que se discuta más. Entonces le preguntamos a Juan Carlos Odar, director de Face Consultores, si, teniendo en cuenta la enorme informalidad peruana, quitar el IGB terminará bajándole los precios al consumidor final. Respuesta corta, no. En realidad nada garantiza que los comerciantes trasladen la reducción del IGB al consumidor final, y se ha tratado de una medida que tiene un costo fiscal elevado, ¿no? Que si lo analizamos representa alrededor del 0,7% del PBI, y por otro lado es una medida que no está focalizada, ¿no? Termina beneficiando a un grupo de población que no está tan expuesta a la inflación de alimentos, y el grupo objetivo más bien no se ve tan favorecido con esta medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, en sí misma la propuesta del IGB reducido para alimentos es mala, y además tiene el hecho adicional de que no está garantizado que su reducción se traslade al consumidor final. Y por ejemplo, en fase consultores hemos estimado que el quintil de menor ingreso, el 20% de la población de menor ingreso, solamente va a recibir 5% del efecto de la reducción del IGB, ¿no? Mientras que por el lado del quintil de mayor ingreso estaríamos hablando de que recibe alrededor del 35% de la reducción. Entonces, eso quiere decir que estamos hablando de una mala focalización. En otros países se ha optado por bonos, y de hecho en el Perú tenemos una experiencia muy reciente con eso. ¿Sería recomendable volver a dar bonos? Las experiencias recientes en términos de manejo de bonos han cometido 2 errores, ninguno de los cuales es deseable, ¿no? Por un lado, darle el bono a personas que no lo necesitaban, y por otro lado, no darle el bono a quienes sí lo requirieran. El problema es de que ahora se ha optado por una medida de alcance general que estaría influyendo muy poco en el grupo objetivo, en la población en la que verdaderamente quisiéramos focalizar esa mejora, ¿no? Y estamos diciendo de que básicamente 1 de cada 20 soles de lo que es la reducción de IGB terminaría en ese grupo objetivo, ¿no? Entonces, claramente esa focalización que quisiéramos lograr a través de bonos imperfectamente entregados, pero que han logrado mejor su cometido, sería más deseable que una medida de alcance general como la que se ha propuesto. Tratemos de mirar fuera del ombligo. Ahora mismo, ¿qué país sí lo está haciendo bien? Si nos ponemos a pensar en una experiencia exitosa a nivel internacional que vale la pena explorar cómo replicar, es la de Noruega. Noruega es un país que en los últimos 6 o 7 meses ha tenido una inflación bastante estable. Esta inflación está alrededor del 4%, que es bajo en el contexto internacional actual, y ello responde a la capacidad que tienen a partir del Fondo de Riqueza Soberano,
que mantienen a partir de la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Entonces, si pensamos en una experiencia que vale la pena replicar o tener presente, es esa, con miras ya en esta ocasión no, pero sí a pensar en establecer ese fondo de riqueza para situaciones futuras en las cuales se necesite utilizar recursos de manera de emergencia, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos Odar, director de Face Consultores. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema que es bien grave, pero en el gobierno todo el mundo parece que está muy distraído viendo Ampais y no se concentran en lo que se tienen que concentrar. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisores locales y busquen en nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que solamente hablan de Ampais. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es jueves de Gironeo y nos ha escrito Naisha Vergara, jefa de comunicaciones del Museo de Arte Contemporáneo MAC Lima. Hola Encerroners, les escribimos para compartirles que hemos abierto la exposición La Resistencia del Pincel, la pintura, lo popular y lo nacional, bajo la curaduría de Alinder Espada. La temporada va hasta el 14 de agosto en la sala 3 del museo, una exposición colectiva que reúne a 77 artistas peruanos de diversas regiones de nuestro país: Piura, Apurímac, Loreto, Cajamarca, Lima, Ucayali, Cusco. El MAC quiere visibilizar a los creadores que, golpeados por el peso simbólico del Bicentenario y por la tragedia de la pandemia, persisten en su vocación y logran la pervivencia de su arte. Los esperamos. Para más información en nuestras redes estamos como Museo de Arte Contemporáneo MAC. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Día a día para producir este mini noticiero, consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badoino, productora de La Encerrona, y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. Un abrazo.